ayer estábamos viendo de la electricidad, ¿no? Entonces, estamos diciendo que cómo se produce la electricidad es el movimiento de los electrones, ¿no? Movimiento y flujo de los electrones, que, como sabemos, los electrones, pues, son partículas subatómicas, o sea, que están dentro de un átomo, ¿no? Hace mucho tiempo se creía que el átomo era la partícula más pequeña de todo lo que existe y que incluso se podía ver a simple vista, pero pues ya esa teoría está descartada, ¿no? Primero, el átomo no se puede ver a simple vista y segundo, no es realmente lo más pequeño porque hay otras cosas más pequeñas que el átomo, que son esas partículas subatómicas, que son esas partículas que están en el interior del átomo, ¿no? Que son los protones, los electrones y también están los neutrones, ¿no? Y también, como sabemos, los electrones son los que están en órbitas, ¿no? O sea, los protones están ¿cómo se dice? En un núcleo, ¿no? Protones y neutrones están en un núcleo y los electrones están girando alrededor. Entonces, y como dijimos, pues puede haber factores que pueden hacer que estos electrones se salgan de un átomo, ¿no? Y cuando esto pasa, pues se transfieren a otro átomo. Entonces, porque normalmente pues los átomos son neutros, ¿no? Tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Pero cuando se sale un electrón, pues ya ¿cómo se dice? Esta cantidad de protones y electrones, pues ya se vuelve diferente. O sea, como que se crea un desbalance entre estas dos partículas. También, bueno, les podemos decir igual subpartículas, ¿no? En estas subpartículas. Y entonces, pues habría más protones, ¿no? O sea, en el caso del electrón del electrón, pero del átomo. El átomo que perdió o del que se le salió el electrón, pues ya se quedaría con más protones que electrones, ¿no? Y al revés con el otro, ¿no? El que recibe ese electrón, pues ya tendría más electrones que protones. Bueno, entonces hay algunos elementos químicos cuyos átomos pueden hacer este flujo, ¿no? Continuo de electrones. O sea que uno recibe, o sea, uno pierde el electrón, ¿no? Un átomo pierde un electrón, otro átomo lo recibe, pero a su vez este mismo átomo lo vuelve a perder y otro lo vuelve a recibir y luego otro lo vuelve a perder, ¿no? Y entonces es por esa razón que se produce este flujo de electrones, porque uno pierde, el otro recibe. Luego este lo vuelve a perder y el otro lo vuelve a recibir, así, ¿no? Entonces, es como les había mostrado por acá. No estaba. Es como les había mostrado aquí en esta imagen, ¿no? Prácticamente así van fluyendo. Este se pasa a este, luego el otro y así, ¿no? Así se van como corriendo los electrones. Por eso se le dice corriente eléctrica, porque los electrones se van corriendo, van fluyendo. Entonces, así como la cascada, ¿no? O sea, ¿cómo le decimos o sea, si vamos a una cascada, ¿cómo le decimos? Le decimos que es una corriente, ¿no es cierto? Pues, ¿por qué? Porque está corriendo agua, ¿no? Pues lo mismo aquí, están corriendo electrones. Entonces, por eso se le dice corriente eléctrica. Bueno, ahora, como dijimos también, no necesariamente los electrones van a tener ¿cómo se dice? Un mismo ritmo y un mismo rumbo. Acuérdense que dice ahí la información que vimos, que normalmente cuando se da ¿cómo se dice? Un flujo o corriente de electrones, estos
esto se da sin rumbo fijo, de forma aleatoria. O sea que no necesariamente, aquí vemos, por ejemplo, que este electrón que está aquí, le pasa su electrón a este que está junto a él, ¿no? Al átomo que está junto a él. Luego este se lo pasa al otro que está junto a él, y este a otro, este y así, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es así. Puede ser que este electrón pase al que está abajo, luego este aquí pasa al que está arriba, luego este pasa por aquí. O sea, no es que digamos algo definido, ¿no? Sin embargo, si le ponemos un voltaje, o sea, presión, a, ahí donde se está produciendo este flujo de electrones, ahora sí ya sería prácticamente así como aparece aquí. Ahora sí ya tendría un rumbo y un ritmo fijos. Entonces, ahora sí ya, de hecho, hay un videíto donde podemos ver esto. Como al principio, ahorita les digo qué video, como al principio, aparece como al principio estos electrones están así como que al azar, ¿no? De forma aleatoria. Pero ya cuando se le aplica el voltaje, ya empiezan a correr igualito todos, al mismo ritmo. Al mismo ritmo y también al mismo rumbo, en el mismo rumbo. Entonces, ahí está, era por acá. Ahorita les digo qué video es. Era, a ver, creo que era este. Flujo de electrones, usamos la unidad de entonces, una batería terminal y entonces podemos los átomos que pueden pasar electrones dentro de un trozo de cable de cobre a los electrones No, obviamente, ya sé que no lo están viendo, pero ahorita se lo mando. Solo quería identificar dónde estaba esa parte. Es este. Aquí en este video pueden verlo. Específicamente, es un video un poco largo, ¿no? Pero la parte que interesa y donde estoy diciendo es el minuto 9:45. No, 9:45, perdón, el minuto 2 con 12 segundos. Entonces, en minuto 2 con 12 segundos. Ahí pueden ver eso que les decía. ¿Sí? Entonces, solo le hacen clic a ese enlace y ya ven el video. Entonces, en el minuto 2:2, es la parte interesante, ¿no? Ahí ven cómo los electrones no tenían un rumbo fijo y tampoco un rumbo ni ritmo fijos. Pero tan pronto se les aplicó el voltaje y ya empezaron a moverse al mismo ritmo y en el mismo rumbo. Entonces, y esto le estaba comparando ayer con el agua, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una manguera, que les había dicho, ¿no? Aquí les había hecho un dibujo un poco feo, pero más o menos sirve para ilustrar, ¿no? Si tenemos una manguera, bueno, vamos a poner con un separador. Vamos a separar estas dos mangueras. Esa. Entonces, arriba podemos ver una manguera que no tiene presión. Entonces, el agua, ¿cómo fluye? Poquitito, ¿no? O sea, penitas hay fluido. En cambio, en el otro, que sí tiene presión, el agua sale disparada. Entonces, obviamente, pues ahí el flujo es más abundante, ¿no? En el otro, pues muy poquitito, ¿no? Entonces, hagan de cuenta entonces que la presión actúa como, mejor dicho, que el voltaje actúa como la presión. Así como una manguera que no tiene presión, pues sale poquitito, ¿no? O sea, prácticamente las moléculas de agua, pues salen así igual que los electrones, no tienen rumbo ni ni ritmo fijos, o sea, al azar, ¿no? De forma aleatoria. Entonces, por eso poquitito sale. Pero tan pronto le damos presión, ¿qué pasa? Pues estas moléculas de agua van a empezar a fluir
a fluir o correr en el mismo, en el mismo, ¿cómo dijimos? En el mismo rumbo y en el mismo ritmo. Entonces, todas así, ¿no? Y con una aceleración, ¿no? Cosa que antes, cosa que sin esta presión no es así. Entonces, sí, entonces lo mismo pasa con la electricidad. Le ponemos voltaje. Entonces ya los electrones, al principio no tienen rumbo ni fijo, ni como, rumbo, ni como digamos, rumbo, ni ritmo fijos. Y tampoco tienen aceleración. Pero tan pronto les demos voltaje, entonces ya llegan a tener esto, ¿no? Y entonces salen, ya empiezan a salir como disparados. Y entonces, obviamente, mientras más presión haya, más agua va a salir, ¿no es cierto? Menos presión hay, pues menos agua, ¿no? Lo mismo pasa con los electrones. Mientras más voltaje reciban, más electrones van a fluir. O sea, más corriente de electrones va a haber. Entonces, ¿sí? Ahora, estamos platicando sobre la resistencia eléctrica. Les había dicho, por ejemplo, en el caso de nosotras personas, tenemos una resistencia a la electricidad. Entonces, si tú tocas un cable, obviamente no un cable que tiene mucha electricidad, ¿no? Que tiene una mínima electricidad, no te pasa nada porque por la resistencia que tiene tu cuerpo, ¿no? A esa electricidad. Pero también habíamos dicho que si factores como el agua, o sea, que si te mojas, ¿no? Podría hacer que esa resistencia disminuya. Entonces, entonces, en ese caso sí podría hacerte daño la electricidad, ¿no? Porque ya tu resistencia pues ya bajó, ¿no? Ya no es la misma que cuando está seco, ¿no? Entonces, por eso les decía, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, si vas a tocar algo que tiene electricidad o si hay algún cable, no sé, cerca de ti o algo así, donde están pasando electrones, entonces ten cuidado que no estés mojado o que no haya agua que se, corriendo o circulando cerca de ese cable, ¿no? Porque si no, pues tú pasas cerca de ahí, pues obviamente tus pies se van a mojar y lo que va a pasar es que el agua, este, porque el agua es como se dice, el agua es conductora de electricidad. Entonces lo que va a hacer el agua es que ¿cómo se llama? Va a ser como un puente. Entonces eh, los electrones de ahí del cable, ¿no? O sea, porque ahorita vamos a ver cómo circula la corriente. Los electrones ahí del cable, o sea, o mejor dicho, la corriente esa que está ahí pasando por los cables, esta energía eléctrica esa, entonces puede ser que este, vaya, ¿no? Al agua y lo del agua pasen esos electrones pasen a sus pies, ¿no? Ya entonces, pues, te electrocutas, ¿no? Entonces, por eso es importante eso. Bueno, ahora, entonces, aunque tengamos resistencia, pero no quiere decir que, pues, este, eh, siempre, ¿no? No, esta nos protege, o sea, obviamente tenemos que, pues, también nosotros cuidarnos, ¿no? Bueno, entonces, sí. Ahora, los aparatos eléctricos, ¿será que tienen resistencia a la electricidad? Sí, igual, así como nosotros tenemos resistencia a la electricidad, todos los aparatos eléctricos, todo el celular, televisión, todo lo que quieran imaginarse, tiene también una resistencia a la electricidad. Entonces, eh, la corriente que circula por los cables, ¿no? Y que llega a nuestras casas tiene un voltaje, ¿no? Tiene determinado voltaje. Ahora, los aparatos eléctricos que usamos, eh, a veces, bueno, no a veces, pero la mayoría de las veces, yo diría, o siempre, no sé si siempre, pero sí la gran mayoría la mayoría de las veces, ahí en la caja donde viene el aparato te aparece una B chica, una V, ¿ya vieron? Donde te dice, aparece un número y una B chica. ¿Qué significa eso? Bueno,
te está indicando la cantidad de voltaje que resiste ese aparato. O sea, en otras palabras, esa presión, ¿no? Acuérdense que el voltaje es lo mismo que presión, ¿no? O con una analogía, podemos decir, ¿no? De presión. Entonces, eh, o sea que esa es la presión que resiste ese aparato, ¿no? ¿Sí? Entonces, como habíamos dicho, ¿qué pasa cuando los electrones reciben mucha presión? Circulan así como el agua, ¿no? O sea, velozmente, así, pero así, como dice, a borbotones, ¿no? Mientras más presión tengan, más, más agua fluye, ¿no? Mientras menos presión haya, pues menos agua fluye. Lo mismo pasa con los electrones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entonces, entonces ahí en los contactos que tenemos en nuestras casas, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí obviamente pues está pues todo esto, ese contacto está conectado a cables, ¿no? Entonces, y en esos cables pues fluyen electrones. Y esos electrones pues tienen voltaje, ¿no? Tienen cierta cantidad de voltaje. Ahora, este, nuestros aparatos cuando el aparato, cualquier aparato que nosotros conectemos a ese contacto, pues va a recibir voltaje. Entonces, quiere decir que ese aparato, acuérdense que habíamos dicho, ¿no? Todos los aparatos tienen un circuito. Les había dicho que es el circuito, ¿no? El circuito eléctrico, pues es ahí cuando encerramos, por decirlo así, a los cables, ¿no? Entonces, y no permitimos o sea, se crea un flujo continuo, o sea, y no se permite, por ejemplo, si decimos del agua, es como que pusiéramos, de hecho, como aparece acá en la ilustración, ¿no? Les había dicho, en la página está. Ahorita les digo qué página. Vamos a ver si es este. Sí, sí es este. Ahorita vamos a buscar la página. Ahí lo pasé. Página, a ver, 141 les había dicho, ¿no? 141, ahí pueden ver, bueno, de esto que dice ciencia, ¿no? Creo que se los mandé ayer, hasta de este. Acá en la página 141, les había dicho que aparece una imagen, ¿no? Página. Y ahí pueden ver una analogía, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se dice? En el lado izquierdo está un circuito hidráulico, o sea, del agua. Y en la parte del lado derecho está un circuito eléctrico. Y si ustedes se dan cuenta, tiene mucha similitud, tiene bastante similitud. Este, ay, no era era este. ¿Ya lo vieron? Eso lo estábamos comentando ayer, igual. Bueno, entonces algo así como esto, está en todos los aparatos que nosotros tenemos. ¿Sí? Todos los aparatos tienen un circuito eléctrico para que no se escapen los electrones de ese aparato. ¿Sí? Entonces, por esa razón tiene que haber ese circuito para que los electrones no se escapen del aparato, permanezcan en ese aparato, ¿no? Y estén fluyendo continuamente en el sistema de ese aparato, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que tenga un circuito eléctrico. Ahora, entonces en ese aparato continuamente están fluyendo electrones. Ahora, pero como habíamos dicho, sin voltaje, esos electrones no tienen rumbo ni ritmo fijos, ¿no? Ahora, tan pronto conectamos nosotros a ese aparato a la corriente, o sea, lo ponemos así, ¿cómo se dice? Al contacto, ¿no?
en inglés se dice en el outlet, ¿no? Tan pronto ponemos el cable ahí en el outlet. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya ese aparato, ajá, ya el voltaje pasa por los cables, ¿no? O sea, ya le entra presión, ¿no? Y entonces ahí los electrones ya empiezan a recibir presión, o sea, voltaje, y entonces ahora ya empiezan a tener un rumbo y ritmos fijos, ¿no? Ya como que ya rápido, ¿no? Ya tiene aceleración también. Y entonces eso hace que el aparato pues ya empiece a funcionar, ¿no? Entonces, o sea, ajá, como que ya se activa el- perdón, ya como que se activa el aparato. Obviamente al presionar nosotros el botón ¿cómo se dice? De on, ¿no? O encender, estamos cerrando el circuito, o sea, estamos haciendo que, así es cierto, porque se puede abrir y cerrar el circuito. Entonces, los electrones pueden estar fluyendo ahí, ¿no? En esos cables del circuito eléctrico, pero pero cuando ¿cómo se llama? Pero cuando no, mientras no hayamos apretado el botón de on, o sea, de encender, este, el circuito está abierto, o sea, como que hay un bloqueo, ¿no? Del circuito, en el circuito. Entonces, haz de cuenta que como el de la derecha, de la izquierda, que está queriendo pasar el agua, pero acá hay un reloj, y ese reloj pudiera estar hacia arriba. Y cuando sucede esto, pues obviamente esto no va a permitir que pase el agua, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría con la electricidad. Si el circuito está abierto, no va a permitir el paso de los electrones, va a quedar así como, va, va como, ajá, en otras palabras, como que los va a bloquear, ¿no? Les va a bloquear el paso. Ahora, cuando nosotros le damos ahí on o encendido, ya cerramos el circuito, o sea, como que quitamos ese obstáculo, ¿no? O sea, entonces ya abrimos, eh, ajá, quitamos el obstáculo, entonces ya los electrones pues ya empiezan a fluir, ya pueden empezar a fluir. Entonces, entonces ya eso hace que el aparato pues ya pueda funcionar, porque ya está recibiendo estos electrones, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora habíamos dicho que la corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, como quieran decirle, se mide, bueno, ajá, o sea, hay diferentes magnitudes aquí en electricidad, ¿no? Está, por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica, está la resistencia, ¿no? Como que habíamos dicho hace rato, está la potencia, bueno, y otros. Y cada uno, esos son magnitudes, y cada una de estas magnitudes tiene una unidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos la intensidad de corriente eléctrica, se representa con una I, y su unidad de medida son los amperios, que se representa con una A, ¿sí? Ahora, entonces, si nosotros regresamos a la analogía del agua, bueno, sí, cierto, antes de eso, vamos a decir, eh, a ver, sí, si nosotros regresamos a la analogía del agua, haz de cuenta que serían como los litros. Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? Si nosotros hacemos en la analogía del agua, los amperios serían como los litros. Ajá, o sea, porque los amperios representan la cantidad de corriente, o sea, de electrones que fluyen en los cables, ¿sí? Es lo que representa el amperio. Entonces, si nosotros nos vamos con el agua, pues, ¿qué corre en el agua?
pues, moléculas, ¿no? Entonces, ¿y cómo se mide el agua? Pues en mililitros, ¿no es cierto? En litros, bueno. Entonces, como es un líquido, pues se mide en litros. Entonces, por eso les digo, entonces, el amperio vendría siendo como como los litros, ¿no? Si hacemos esta analogía, ¿no? Ahora, se dice, ahora tenemos otra unidad que también sirve para medir, corriente eléctrica en cierta forma, que vendría siendo el coulomb. Bueno, esto también se puede españolizar, le podemos decir Colombia, pero en el idioma original es Coulomb. Se escribe Coulomb y se lee Coulomb, ¿no? Pero si nosotros lo españolizamos sería Coulomb. Colombia, perdón. Colombia. ¿Sí? Españolizado sería Colombia. Esta es otra unidad para medir la electricidad, pero en este caso hay una pequeña diferencia con el ampere. El columbio vendría siendo una equivalencia de un ampere por segundo. O sea que el coulomb, o columbio, como quieran decirle, nos dice qué tantos amperes circulan, qué tantos amperes, qué tantos electrones, mejor dicho, circulan en un por segundo. Entonces, eso es lo que sería, ¿no? O sea, y si nos vamos de nuevo con la ilustración del agua, entonces podríamos decir que un columbio sería como, bueno, dijimos que los amperes serían como los litros, ¿no? En el agua. Ahora, en columbio, si nos vamos con la misma analogía del agua, podría ser entonces como un litro por segundo, ¿no? Por un segundo. Entonces, ¿ya? Entonces así se va midiendo esto. Una chance alta. Bien. Ahora, ayer les había puesto esta cantidad. Les había dicho de esto. Les mandé esta imagen, ¿no? Donde nos dice que un coulomb equivale a esta cantidad de electrones por segundo. O sea, es una cantidad extremadamente grande, ¿no? Entonces, de hecho, da hasta flojera escribirlo, ¿no? Ahora bien, ¿te acuerdas? Hay un recurso que nos ahorra la escritura de números muy grandes o también de números muy pequeños. ¿Cómo se llama eso? A ver, una pregunta. Para los que habían estado aquí, sí lo saben. ¿Cómo se le llama al recurso que nos ahorra la escritura de números grandes o muy pequeños? ¿Muy grandes o extremadamente grandes? O extremadamente pequeños. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Sí, sí lo saben. ¿Cómo se le llama ese recurso?
¿cómo se le llama? Si yo no quiero escribir tantos números, ándale, la notación científica. ¿Y qué es eso de notación científica? Bueno, como les había dicho, pues es una forma prácticamente de abreviar, así como ¿cómo se llama? Con palabras, ¿no? Por ejemplo, si me da flojera escribir, por ejemplo, no sé, departamento, ¿no? Ay, me da flojera escribir departamento, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Ya no escribo departamento, escribo ¿qué? Depto, ¿no? Le pongo depto y le pongo un punto, y ya con eso pues, viene siendo lo mismo, ¿no? Entonces, solo que más corto. Entonces, o sea, te ahorras, ¿no? Estás ahorrando eh, la escritura de tantas letras, ¿no? En este caso. Pues lo mismo pasa con los números. Así como te puedes ahorrar escribiendo letras, también te puedes ahorrar escribiendo números. Entonces, y en este caso se le conoce como notación científica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos ya lo habíamos dicho, ¿no? Agarramos el número grande. Bueno, en este caso es un número muy grande, ¿vieron? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Contamos cuántos ceros hay. Entonces, cuenten primero cuántos ceros hay. Eso es lo primero. Entonces, paso uno, ¿no? Uno de acá, paso uno, contar los ceros. Ese sería el paso uno. En este caso, pues tenemos 15 ceros, ¿ya vieron? Son 15 ceros los que tenemos. Muy bien. Paso dos. No, dos, o solo dos. Paso dos sería poner base 10. Poner la base 10. Todas las notaciones científicas siempre tienen que llevar ese 10. ¿Sí? Entonces va a llevar así. Va a ser así 10 y arribita del 10 va a llevar un exponente. ¿Sí? Ahora, el exponente normalmente se refiere a la cantidad de ceros. ¿Sí? Entonces, en este caso, le pondría acá 10 y acá arribita le pondría un 15. Porque son 15 ceros, ¿no? Muy bien. Bueno, le falta poner Bueno, vamos a ponerlo así. Pero ahorita vamos a poner el tercer paso. El tercer paso sería poner, vamos a poner otra cosa, colocar, en lugar de poner otra vez, colocar los números, ¿cómo se dice? Los números hay diferentes de ser, tiene un nombre, se acuerda. Números, ay, se me fue. Vamos a decir diferentes de ser, tiene un nombre. Ándale, por significativos, ándale. Los números significativos, o sea, cuando decimos números significativos, quiere decir que tengan valor, ¿no? Porque sabemos que el cero, pues, no tiene valor, ¿no? Entonces, todos los números que sean significativos nos referimos a que no sean cero. Entonces, ahí está. Entonces, aquí ya le puse esta base 10 y el exponente 15, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es poner los números significativos, o sea, los que no sean ceros. O sea, que le voy a poner el 6, el 2, el 4 y el 2. Ah, sí es cierto, y hay que poner una multiplicación. Vamos a poner esto como una multiplicación. Ahí está. Entonces así quedaría la notación científica. Quedaría como 6.242 por 10 a la 15. ¿Sí? Sin embargo, esto también se podría modificar. No necesariamente tiene que ser esta, o sea, esta notación científica no necesariamente tiene que ser así. Podría cambiar. ¿Cómo podría cambiar? Pues si movemos el punto. Por ejemplo, si aquí se dan cuenta, el punto estaría después del 2. ¿Sí?
del último 2, ahí estaría el punto. Pero ¿qué pasa si yo muevo el punto? En lugar que esté después, a la derecha del 2, que esté a la izquierda del 2. O sea, que quede aquí. Que sea 640, no, que sea 624.2 por 10 a la... bueno, perdón. Ajá, ahí está. Ahí está. Ahora, ¿será correcto? Bueno, no iba a poner, pero vamos a poner. A ver, ¿qué pasa si yo modifico el punto? O sea, muevo de lugar el punto. ¿Será que siempre va a quedar como hace rato? O sea, ¿siempre va a tener un exponente 15? No, ya no. Si yo muevo el punto, el exponente ahora ya no va a ser 15. Entonces, ¿qué exponente sería? Bueno, cuando yo muevo el punto, ahora tengo que contar los ceros, pero también tengo que contar la cifra significativa que está a la derecha del punto. O sea que también tendría que contar ese 2. Entonces tengo que sumar los 15 ceros más este 2, ¿sí? Que está a la derecha del punto, ¿no? Por lo tanto, ya no sería 15, ahora sería 16. Entonces sería 624 por 10 a la 16 ahora, ya no a la 15. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora el punto lo muevo a la, ¿cómo se llama? Está ahorita a la izquierda del 2, ¿no? Ahora lo pongo a la izquierda, mira, a la izquierda del 4, a la izquierda del 4. O sea que ya no va a ser 624.2, sino va a ser 62.42. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué exponente le voy a poner? Bueno, pues voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Acuérdense que hace rato que le moví el punto. Ya no contaba ya no contaba, ¿cómo se llama? Eh, Solamente los ceros, sino también contaba el 2, ¿no? Que está a la derecha del punto. Pues ahorita, si nos fijamos, a la derecha del punto ya hay dos cifras significativas, que es el 4 y el 2. Entonces quiere decir que también tengo que contar esas dos cifras. Por lo tanto, ya no va a ser tampoco 16, sino va a ser 17, porque serían los 15 ceros más estas dos que están a la derecha, ¿no? Entonces aquí sería a la 17. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Conforme voy moviendo el punto, pues le voy modificando ¿cómo se llama? El exponente, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un signo negativo? Por ejemplo, si yo digo 7.8 por 10 a la menos 8, por decir. O menos 9, vamos a decir. Bueno, ahora cuando tiene un signo negativo, ya no se van a contar las cifras que están a la derecha, sino se van a contar las cifras que están a la izquierda del punto, ¿sí? Entonces, eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo aquí tendría a la izquierda. Bueno, y también otra cosa, el exponente, cuando yo pongo al exponente le tengo que quitar uno, ¿sí? O sea que realmente aquí a la izquierda habría ¿cuántas cifras? Si acá aparece un 9 y la regla dice que le tienes que quitar una cifra, entonces ¿cuántas cifras realmente habrían aquí ándale, 10. O sea que sería
9, no, sí, ¿no? 9, sí, 9 ceros y el 7, ¿no? Entonces sería 1, 3, 3, 6, 3, 6, 9 y el 7, ¿no? Ahí está. Y entonces, hasta así quedaría. Entonces, si yo lo pongo ya en número normal, quedaría así. Entonces serían 9 ceros más el 7. Y ya serían las 10 cifras, ¿no? Pero como dijimos, pues a la hora de poner el exponente, pues sería uno menos. Ahí está. Entonces, ya vieron. Ahora, ¿qué pasa si el punto estuviera después del 8? Pues en ese caso, pues ya serían 10 cifras, ¿no? No, perdón, 11 cifras. Serían 11 cifras. A la izquierda. Entonces, aquí ya no sería a la 9, sería a la 10. A la menos 10, perdón. En dado caso que mueva el punto después del 8, ¿no? Ahora, hay una cosa importante que normalmente, a diferencia de de los números grandes, donde el punto puede estar donde sea, normalmente en los números pequeños el punto se pone después del primer cero. O sea, aquí esto se considera como algo simbólico, ¿no? O sea, realmente el punto no estaría después del 7, estaría después del 0, pero simbólicamente, vamos a hacerlo así, movemos ese punto. O sea, entonces ¿cómo se dice? El movimiento del punto es como que simbólico, ¿no? Porque realmente el punto siempre va a estar después de este 0. Entonces realmente el punto está aquí después, está después del primer 0, del primer 0. Pero podemos decir que simbólicamente lo movemos. Entonces esto es como que simbólico esto. Entonces aquí simbólicamente moví el punto, ¿no? Entonces, vamos a suponer que obviamente para que se entienda mejor, pues lo escribo, ¿no? Yo lo escribo para que vean cómo quedaría, ¿no? En dado caso. Pero es así como simbólico, no es así que es real, no es 100% real. En, realmente el punto se pone después del primer cero, ¿sí? Porque como son números muy pequeños, por esa razón. Entonces sabemos que los números muy pequeños, o sea, por decir, no es lo mismo decir, eh, por decir, en este número, si yo le llegara a poner el punto después del 8, este, ¿qué podemos decir aquí? Podemos, podría significar como 78, ¿no? Pero realmente no, yo no quiero decir 78. Yo quiero decir 0 punto y o sea, ¿no? Es un número muy pequeño. Entonces, por eso decimos que es simbólico. Porque si yo literalmente muevo este punto después del 8, este número que prácticamente sería 78, porque sabemos que los ceros a la izquierda no cuentan, ¿no? Entonces, básicamente esos 9 ceros que tiene no cuentan. Entonces serían 78. Sin embargo, yo no quiero decir 78. No eso quiero decir. No estoy hablando de 78, no, porque 78 pues no es un número pequeño, ¿no? O sí es, pero no es extremadamente pequeño, ¿no? Más bien yo quiero decir un número que no llegue ni siquiera a 1. Y pues 78 pues ya rebasó el 1, ¿no? Obviamente. Entonces, por esa razón, decimos eso, que el movimiento de ese punto es simbólico, porque realmente el punto estaría después del primer cero, ¿sí? Por esa razón, porque son números muy pequeños. Cosa que si yo digo que el punto está después del 8, pues no, ese sería 78. Entonces, pero yo no quiero decir 78, yo quiero decir 0 punto, o sea, un número muchísimo menor que 1, ¿sí? O sea, que como habíamos dicho en matemáticas, ¿no? O sea, acuérdense de la recta numérica, ¿no? Por si nos vamos de nuevo a la recta numérica, ¿qué número sería ese de 0.60? O sea, ese número que escribe allá, ¿qué número sería? Pues sería un número que no llega ni siquiera a 1. O sea que si ponemos aquí la recta numérica, vamos a poner aquí la recta numérica rápidamente, ¿no? Aquí tenemos
Vamos a poner los positivos, ¿no? Porque sabemos que a la izquierda, a la derecha están los negativos, pero no nos interesan los negativos, solamente los positivos. Entonces vamos a decir que este sería el 0 y aquí estaría el 1, ¿no? Entonces, aquí me dice 0.0000078. ¿Qué quiere decir? Que no llega a 1. O sea que sabemos que aquí hay 10 rayitas, ¿no? Que son los decimales. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, me pasé. Ahí está. Entonces, ¿dónde quedaría este número de 0.00078? Pues no llegaría ni siquiera a la primera raya. No llegaría ni siquiera a la primera raya. O sea, penitas casi llega a la primera raya, ¿no? O sea, estaría más o menos como por acá, ¿no? Como por acá estuviera. No va a llegar ni siquiera a la primera raya. O sea, al primer decimal. Entonces es un número, por eso decimos que es un número extremadamente pequeño, porque no llega ni siquiera a la primera, al primer decimal. Está cerquita del primer decimal, pero no llega a este. ¿Sí? Entonces, por esa razón, les digo que realmente no, el punto no se corre. O sea, y si los corremos es como que simbólico, ¿no? ¿Ya? ¿Quedó claro entonces? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, muy bien. Ahora, entonces, les decía que el Coulomb, bueno, sí, cierto, le estaba diciendo esta imagen, después se empieza a platicar sobre sobre la, ¿cómo se llama? Sobre la notación científica. Pero ya regresando a lo que estábamos, ya, ahorita ya que entendieron qué es la notación científica, entonces, este número que tenemos aquí extremadamente grande, que dice 6.242 y 15 ceros, nosotros lo podemos representar así como había puesto aquí, ¿no? Lo podemos representar de varias formas. Lo podemos representar como 6.242 por 10 a la 15, como 624 por 10 a la 16. De hecho, vamos a eliminar esto para no confundir. O sea, vamos a eliminar mejor. 624 por 10. Ay, 624, no 624, era. Ay, me confundí aquí, no es 624, ¿qué era? Era 624.2. Ah, me faltó poner el 2. O sea, ahora sí. Entonces, 624.2 por 10 a la 16. O también lo podemos representar como 62.42 por 10 a la 17. Ahora, si lo corremos una cifra más, entonces quedaría como 6.242. A ver, pregunta, ¿qué pasaría si yo corro ese punto en donde está el 6? ¿Cómo quedaría el exponente? A ver, eso se los dije ayer. No sé si se acuerdan. Se los dije ayer. ¿Cómo quedaría si yo... Bueno, porque yo les puse 3 formas, ¿no? De representar la notación científica. Que yo no le ponga ningún punto, o sea, que el punto esté después del 2, que el punto esté a la izquierda del 2, o que esté a la izquierda del 4. Ahora, ya les dije, ¿no? En el primer caso, el exponente es 15, en el segundo caso es 16, y en el tercer caso es 17. Ahora, ¿qué pasa si yo corro el punto a la izquierda del 2? O sea, que quedaría el número como 6.242. Por 10, ¿a la qué quedaría? Por 10, ¿a la qué cosa quedaría? ¿Cuál sería el exponente que debería llevar ahí en el 10? A ver, ayer les había puesto esas opciones, ¿no? Claro, no les pongo aquí nada más. Si no, a ver, ¿ah?
A ver, ¿cuál sería la opción correcta? ¿Qué exponente debe llevar ahí arriba del 10? ¿Será el 15? O sea, debe ser 15, 18 o 20. Ándale, 18, ¿verdad? Entonces la notación científica quedaría como 6.242 por 10 a la 18. ¿Y por qué la 18? Porque son 15 ceros. Y como hay 3 cifras significativas, pues también tengo que contar esas cifras que están a la derecha del punto, ¿no? Entonces cuento los 15 ceros que están a la derecha del punto. Y además cuento las 3 cifras significativas que también están a la derecha del punto. Entonces en total son 18. Bueno, entonces de esa forma puedo representar o abreviar, mejor dicho, este número, ¿no? Este número que aparece aquí demasiado grande, que es la cantidad dice, de electrones que fluyen por segundo. Ajá, o sea, es la cantidad que equivale a un coulomb. Entonces, un coulomb equivale a 6.242 por 10 a la 18 electrones por segundo. ¿Sí? Entonces, eso sería un coulomb. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, como les había dicho ayer también en humanidades, ¿no? Les dije que cuando tienen esto como que no se entiende, ¿no? A veces son cosas difíciles de entender, pero con una analogía, pues ya como que se entiende un poco mejor. Bueno, entonces, regresando a la analogía del agua, ¿qué sería esto de Coulomb? ¿Qué es eso qué es esto? Bueno, o sea, con una cara de what, ¿no? Vamos a hacerlo así. Bueno, eh, bueno, vamos a explicarlo con el agua, así como les estaba explicando, ¿no? Anteriormente. Bueno, sí. Haz de cuenta, vamos a comparar con el litro, por ejemplo. Hace rato les había dicho que al amper lo podemos comparar con los litros, ¿no? Entonces, a ver, entonces aquí podemos seguir con esa misma analogía. Entonces aquí yo pondría, por ejemplo, este, o sea, habíamos dicho que un coulomb es lo mismo que decir, bueno, un amper por segundo, ¿no? Ahora, entonces, dice que esta es la cantidad a la que equivale un coulomb. Ahora, a veces se me estaba ocurriendo ilustrarlo con el litro, por ejemplo, o con los metros. Por ejemplo, si hacemos un litro, sabemos que un litro equivale ¿a cuánto equivale un litro? A ver, vamos a decir en mililitros. ¿A cuántos mililitros equivale un litro? ¿Cuántos equivales? ¿Cuántos equivale? ¿Cuántos mililitros hay en un litro? A ver, ándale, 1000 mililitros. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo este, una cantidad menor a un litro? Por decir un ejemplo, 250 mililitros. ¿Llego al litro? Pues obviamente no, ¿no? Porque para llegar al litro necesito llegar
o tener, mejor dicho, por lo menos 1000 mililitros. O sea que si yo tengo un número menor que 1000 mililitros, pues obviamente es menos que un litro, ¿no? Entonces eso se empieza a representar así como habíamos dicho, ¿no? Con un cero y un punto. Por ejemplo, si yo digo 250 mililitros, eso sería lo mismo que decir 0.25 litros, ¿no? Porque no llega ni siquiera a un litro, ¿no? Y así sucesivamente, cualquier número que sea más pequeño que 1000 mililitros, lo vamos a representar con ese 0 punto no sé qué, ¿no? Pues algo similar pasa con esto de los coulombs. Así como para llegar a un litro necesito 1000 mililitros, así para llegar a un coulomb necesito por lo menos 6.242 por 10 a la 18 electrones por segundo, ¿sí? O sea, necesito que en mi corriente, ajá, en la corriente, ¿cómo se dice? Sí, en los conductores, ¿no? De electricidad, este, corran esta cantidad, mínimamente, esta cantidad de electrones. Entonces, ¿qué pasa si la cantidad de electrones que corren por ese cable o por ese conductor es menos que esta cantidad? Pues obviamente pues ya no llegaría a un coulomb, ¿no? Entonces yo tendría que ponerle un cero, así como esto, ¿no? Igualito que este. Si algo no llega a 1000, le pongo un cero y un punto, ¿no? Pues exactamente lo mismo ocurriría con el coulomb. Si no llegamos a esta cantidad que tenemos aquí, que son, bueno, ya el número completo sería eh, como unos 6, eh, trillones de electrones. Entonces, más o menos, ¿no? Entonces, más o menos como esa cantidad. Perdón. Entonces, sí. Entonces, esa cantidad de electrones necesito para llegar a un coulomb. Si no tengo esa cantidad de electrones, pues ya no llegaría al coulomb. Entonces yo tendría que ponerle un cero y un punto, ¿sí? Ahora bien, por esa razón, ya se dieron cuenta que cuando pues, realizamos la ley de Coulomb, o sea, los ejercicios de la ley de Coulomb, siempre nos aparecía un exponente negativo, ¿se acuerdan? Cuando decía la carga tal tiene cierto valor en coulombs, ¿no? Y nos aparece un número negativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues esos valores que precisamente tienen un exponente negativo ahí en la base 10, lo que quiere decir es que esa carga, o sea, ese objeto, ¿no? Por el que está circulando electricidad, no, sus cables, no, en los cables, en el circuito eléctrico de ese aparato, no circula esta cantidad de electrones, circula menos. Entonces, por eso nos aparece un signo negativo ahí en el exponente. Porque acuérdense que es un número pequeño, ¿no? Entonces, cuando nosotros escribamos ese número, tiene ese signo negativo, le vamos a tener que poner un cero y un montón de ceros. O sea, un cero y un punto. Y además otro cero, ¿no? O sea, quiere decir que esto no va a llegar ni a uno. Porque no va a llegar ni siquiera a un club. Entonces, solamente cuando tengamos esta cantidad de electrones corriendo en un conductor eléctrico, es cuando vamos a decir que tenemos un coulomb. Pero si no hay esta cantidad, hay menos, entonces no va a llegar a un coulomb, va a ser menos de un coulomb. Así como el litro, ¿no? Si yo tengo 1000 mililitros o más, pues obviamente ya llego al litro, ¿no? Pero si tengo menos de 1000 mililitros, pues no llego ni siquiera a un litro, ¿no? Pues lo mismo pasa con esto. Si no llego a 6, no sé cómo se lee ese número, tengo que investigar cómo se lee. Pero más o menos yo diría como 6242 trillones por ahí. Entonces, eh, si no llego a ese número de electrones en un conductor, entonces quiere decir que no llego ni siquiera a un coulomb, ¿sí? Entonces, básicamente es eso.
Y hablando de la ley de Coulomb, pues, ¿se acuerdan que cómo se hacía? ¿Cómo se hacía la ley de Coulomb? O sea, la ley de Coulomb. O primero que nada, ¿qué nos dice esa ley de Coulomb? ¿Qué nos decía la ley de Coulomb? Que, por ejemplo, ¿qué variables observamos en esa ley? ¿Se acuerdan? Teníamos, por ejemplo, una K, ¿no? Tenemos una K, tenemos una Q1, luego una Q2, y luego tenemos una R. ¿Qué significa todo eso? Bueno, y me faltó poner la fuerza, ¿no? Que precisamente para eso sirve esa ley de Coulomb, para calcular la fuerza de atracción o repulsión que pueden tener las cargas. Por cierto, ¿qué es una carga eléctrica? Bueno, antes de aclarar esto de la ley de Coulomb, vamos a aclarar qué es una carga eléctrica. Una carga eléctrica, bueno, sí los dije la vez pasada, ¿no? Les dije que una carga eléctrica podría ser una partícula subatómica, o sea, un electrón o un protón, ¿no? Pero también podría ser átomos, o sea, iones, que tienen carga positiva o negativa, ¿no? O también podría ser moléculas, ¿no? O incluso podrían ser objetos, ¿no? Entonces, cualquiera de estos son cargas. A cualquiera de estos lo podemos llamar una carga. Entonces, ya sea que sea una partícula subatómica, un protón o un electrón, es una carga eléctrica. Un átomo, un ion, también es una carga eléctrica. Una molécula también es una carga eléctrica. Un objeto también podría ser una carga eléctrica. ¿Sí? Entonces, todos estos podrían ser cargas eléctricas. Como les había dicho la vez pasada, si un peine, por ejemplo, lo paso en mi cabello, ¿no? Y ese peine atrapa todos mis electrones, y entonces va a tener un exceso de electrones ese peine. Entonces, al tener ese exceso de electrones, pues prácticamente ya se convertiría en una carga, ¿no? Porque ya tendría un exceso de electrones. Entonces vendría siendo como un objeto con carga negativa. ¿Sí? Y mi cabello, pues que le cedió los electrones, pues vendría siendo como un objeto con carga positiva. ¿Sí? Entonces, los objetos también podrían ser cargas. ¿Sí? Entonces, no solamente los protones y electrones, no, también incluso los objetos, los átomos, moléculas, los objetos pueden ser cargas. Entonces, es amplio decir, al decir carga es algo amplio, ¿no? Entonces, no, a veces podemos referirnos a electrón o protón, pero en algunos casos no necesariamente a esos dos, podríamos referirnos a algún átomo o podríamos referirnos a algún objeto, incluso a algún objeto, ¿no? Entonces no hay algo así que definido, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué significan estas variables de la ley de Coulomb? La F, ¿qué significa? ¿Qué significa la F? ¿Se acuerdan? De hecho ya lo dije, la F significa fuerza de atracción o repulsión. Bueno, como les había dicho, ¿no? Bueno, una carga eléctrica, ¿qué es? Puede ser un protón, un electrón, un ion o incluso un objeto. Bueno, todo aquello que tenga exceso de electrones o de protones, ¿no? Entonces, eso básicamente es una carga. Ahora, en esa
en esa carga, ¿no? En esa cosa, en eso que vamos a llamar carga, va a circular la electricidad. Sí, va a circular electricidad. Entonces, esa electricidad que fluya, este, esa corriente eléctrica que haya en esa carga, se va a medir, la vamos a medir lo podemos medir en coulombs, ¿sí? Entonces, eh, acuérdense que habíamos dicho, ¿no? Que cuando los electrones que corren sean menos de esta cantidad que habíamos dicho, de 6.242 por 10 a la 18, entonces eso va a ser menos de un coulomb, ¿sí? Entonces, si la cantidad de electrones que hay en esa carga, entonces la corriente eléctrica que hace, que produce, se puede decir, creo que sí, que produce esa carga eléctrica. Entonces, si la cantidad de electrones que fluyen allí, que hace fluir, ¿no? Son menos de esto que habíamos dicho, 6.242 por 10 a la 18 electrones, entonces vamos a tener que poner un cero y un punto, ¿no? O sea, porque va a ser menor que un coulomb, ¿no? Algo menor que un coulomb. Obviamente van a ser números muy extremadamente pequeños y vamos a tener que ponerlos mejor, o sea, porque va a haber mucha flojera escribirlos así, números extremadamente pequeños. Entonces, lo mejor sería ponerlos en notación científica, ¿no? Para no escribir tantos números. Y al escribir ese número en notación científica, vamos a tenerle que poner un menos, un signo de menos al exponente, porque estaríamos hablando de números extremadamente pequeños, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, por eso casi siempre ustedes van a ver que, bueno, la F significa en este caso fuerza, ¿no? La Q significa carga. Bueno, casi siempre en los valores de las cargas van a haber notaciones científicas con un signo negativo, porque van a representar cantidades que son menores que un coulomb, o sea, que este número de aquí, ¿no? O sea, que en esas cargas, ¿no? Esas cargas van a hacer fluir electrones menos de estos electrones. Sí, entonces por esa razón se le va a tener que poner ese cero y ese punto, ¿no? O sea, o un signo negativo si lo ponemos en notación científica. Bueno, entonces, porque mayormente los electrones que van a fluir en esas cargas, este, van a ser menor que esta cantidad, ¿sí? Por esa razón. Entonces no va a llegar ni siquiera a un coulomb. Entonces, por eso. Bueno, entonces, ahí está. Entonces, en este caso, la ley de Coulomb nos utiliza para obtener la fuerza de atracción o repulsión de las cargas eléctricas. O sea, si yo tengo unas cargas eléctricas, ya sea protones, electrones o iones o incluso objetos, si esos objetos tienen diferente carga, o sea, uno es positivo y otra es negativa, se van a atraer, ¿sí? Van a buscar atraerse. Ahora, la ley obviamente si la carga es igual, si tenemos dos positivos o si tenemos dos negativos, pues estas cargas no van a buscar repelerse, se van a repeler, no se van a atraer, se van a repeler. Entonces, entonces básicamente es para lo que sirve esta ley de Coulomb, para ver qué tanto se atraen dos objetos o dos átomos o dos protones o ciertos protones o electrones, sea lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que tenga este, algún tipo de carga, ¿no? Entonces, básicamente para eso sirve esta ley, para ver qué tanta atracción o repulsión hay entre estas dos cargas. O sea,
entre estos, vamos a decir objetos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, entre el cabello y el peine, o entre el globo y mi cabello, o entre el peine y los papelitos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tanto se atraen, ¿no? ¿Qué tanto se atraen? O al revés, ¿qué tanto se repelen? Por ejemplo, si ponemos dos globos que ambos tengan la misma carga, o sea, por decir, yo froté un globo con mi cabello, ¿no? Y agarro otro globo y también lo froto. Obviamente los dos van a estar cargados negativamente, ¿no? Y si los intento pegar, no se van a pegar, al contrario, se van a repeler. Entonces, básicamente, la ley de Coulomb sirve para eso, para calcular qué tanto se atraen dos objetos o dos átomos o este, que tienen cargas diferentes, este, o qué tanto se repelen si tienen cargas iguales. Entonces, esta ley de Coulomb es lo que dice. Nos dice que la fuerza de atracción o repulsión es igual a la constante K. Bueno, esa constante K sirve más que nada para el material. Por decir, si estamos hablando de cierto material, entonces ese material tiene un valor científico, ¿sí? Por decirla, el aire o el vacío tiene un valor, ¿no? Que habíamos dicho que es 9 por 10 a la 9, ¿no? Entonces, a ese valor le vamos a poner acá, ¿no? Suponiendo que estuviéramos hablando de algo que está en el vacío o en el aire. Entonces, básicamente, entonces la K sería como la superficie, más que el material, como la superficie donde se encuentran esos objetos, ¿no? Eh, que tienen diferente carga. Entonces, y la R, a ver, la R, ¿qué significa? Bueno, y la Q ya lo dije, ¿no? La Q significa carga. Y tenemos Q1 y tenemos Q2 porque precisamente pues, son dos cargas, ¿no? Son dos cargas que ya sea que se atraigan o que se repelan, ¿no? Entonces, por eso tenemos Q1 y tenemos Q2, ¿sí? Ahora, ahora, ¿qué significa la R? ¿Qué significa la R? De la distancia. O sea que estas cargas, este, van a estar a cierta distancia, ¿no? Entonces, por decir, vamos a poner aquí una en blanco para. Poniendo, por ejemplo, suponiendo voy a inventar acá, ¿no? Voy a ponerle A y B nada más. Puede ser X objeto, ¿no? O incluso puede ser átomos, incluso pueden ser iones. Bueno, entonces, vamos a ver acá una esfera, ¿no? Que podría ser X objeto o algún átomo, ¿no? Y acá tenemos otra esfera que también podría ser un objeto o podría ser un átomo. Bueno, entonces, a este vamos a ponerle carga positiva, ¿no? Y a este vamos a ponerle carga negativa. Entonces, estos objetos tienen una distancia, ¿no? ¿Ya vieron? Están a cierta distancia esos objetos. Vamos a ponerle a este A y al otro B. Entonces, el objeto A o el átomo A, o incluso podría ser el protón A, ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga carga, ¿no? Cualquier cosa puede ser, como les dije, puede ser protón, electrón, puede ser iones, puede ser objetos, lo que sea. Cualquiera de esas son cargas. Bueno, entonces, la carga A, vamos a decir nada más carga. La carga A está a cierta distancia de la carga B. Entonces, eso vendría significando la R. Vamos a escribir acá una línea. Entonces, aquí vamos a poner una línea, ¿no? Entonces, esto vendría siendo la R. ¿Qué tan separada, o sea, qué tan distantes están?
Ahora, conforme vaya fluyendo la electricidad, ¿qué va a pasar con estas cargas? Por decir, si tienen cargas, si son de cargas opuestas, obviamente lo que va a empezar a pasar es esto. Esto va a empezar a pasar. O sea que las cargas van a ir pegándose, van a empezar a pegarse unas con otras, ¿no? Porque como son cargas diferentes, entonces ya se van a empezar a traer, ¿no? Entonces ahí está. Entonces de estar así al principio, pues al principio estaban así, ¿no? Estaban a cierta distancia. Pero ya después, pero al final van a quedar pegadas, porque tienen cargas opuestas, ¿no? Entonces básicamente es lo que va a pasar. Ahora, aquí va a circular corriente eléctrica. Y aquí también va a circular corriente eléctrica, en ambos, ¿no? Ahora, este, que como habíamos dicho, pues son cierta cantidad de electrones, ¿no? Son cierta cantidad de electrones. Entonces, la corriente eléctrica no es otra cosa que fluido, o flujo, mejor dicho, de electrones, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, aquí en los dos objetos o átomos van fluyendo electrones. Ahí está. Entonces, ahora, este, obviamente estos electrones pues desprenden energía, ¿no es cierto? Los electrones desprenden energía y eso vendría siendo lo que conocemos como la energía eléctrica, ¿no? La energía que desprenden los electrones es lo que conocemos como energía eléctrica. Ahora, esta energía va a ir mientras circulan los electrones, mientras corren o fluyen los electrones, la energía pues también va fluyendo. Ahora, esta energía que fluye genera un campo eléctrico, o sea, algo así como una huella, ¿no? Entonces, si es positivo, a ver, era hacia, ay, siempre se me olvida. Si es positivo, era hacia adentro, creo, ¿no? A ver, vamos a checarlo. Pero siempre se me olvida. Si es hacia adentro o hacia afuera. A ver, es hacia, a ver, es hacia afuera. Sí, era hacia afuera. De hecho, aquí tengo una imagen, pero a ver, te voy a mostrar. Ahí está. Entonces, aquí nos muestra esto, que si es una carga, ajá, o sea, si el objeto o el átomo tiene carga positiva, la corriente, hay otra cosa, eh, los electrones pues fluyen en los cables, ¿no? Pero la corriente eléctrica aquí, o sea, la energía, mejor dicho, que se desprende de esos electrones, no necesariamente va a fluir solamente en los cables. Pudiera abarcar también un espacio exterior de los cables. Entonces, de hecho, de hecho, abarcaría más afuera. Entonces, entonces no es necesariamente, vamos a poner acá. Entonces no es que yo tenga un cable
Vamos a ver que está en un cable esto, ¿no? Y aquí, obviamente, en este cable pues, fluyen electrones, ¿no? Vamos a verlo así como verde, ¿no? Como que están fluyendo electrones. Esos son los electrones que fluyen en el interior de este cable, ¿no? O sea, en el cobre que tiene este cable, ¿no? Acuérdense que el cobre es lo que hace circular los electrones, porque el cobre es conductor de electricidad, ¿sí? Y habíamos dicho que tiene plástico o fibra de vidrio, porque para que los electrones pues, no se escapen del cobre y se pasen a algo que está cerca, ¿no? Porque como habíamos dicho, si el cable no tuviera esa fibra de vidrio, este, cualquier cosa que pase cerca del cable, los electrones pues puedan brincar ahí, ¿no? Entonces, por decir, si tú pasas cerca de un cable, todos los electrones que están ahí en los cables van a pasar a ti. Entonces, obviamente te vas a morir, ¿no? Por todos esos tantos electrones que están fluyendo en esos cables. No vas a resistir esa tanta, ¿no? Energía. Bueno, entonces sí es cierto que entonces en el interior del cable, o sea, específicamente en el cobre, ¿no? De esos cables fluyen electrones. Sin embargo, la energía no necesariamente se queda en esos ajá, o sea, en el cobre, sino que esa energía eléctrica también abarca el exterior del cable, o sea, por decir, un espacio exterior, ¿no? Del cable. Y entonces eso es lo que se le conoce como el campo eléctrico, ¿sí? Esa energía que, por decirlo así, se sale del cable, ¿no? O sea, no es que se salga, sino que como que es tan potente, ¿no? O sea, tiene tanta. También decir potente, bueno, vamos a decir potente. Es tan potente que que no solo llega a abarcar el cable, sino también eh, como que se sale en cierta forma, ¿no? Entonces, por decir estoy pensando en un ejemplo, a ver si me acuerdo un ejemplo, por ejemplo, que por ese, a ver si me acuerdo un ejemplo, como el agua, vamos a pensar en se me está ocurriendo el agua, a ver, por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo, a ver, ya sé, no, creo que el agua no, mejor el calor, creo que quedaría mejor con el calor, sí, creo que sí, quedaría mejor con el calor. Pues voy a mandar esto mientras, pero ahorita les digo. Sí, creo que quedaría mejor comparando con el calor. Por decir, imagina que tengan una pistola, ¿no? Así se conocen esas pistolas, ¿no? Que usan para el cabello. Bueno, más o menos así. Entonces, esa pistola, pues obviamente generan calor, ¿no? Ahora, pregunta, eh, ese calor que genera esa pistola, este, solamente le llega a la persona que está cerquita. O sea, por decir, si yo estoy usando esa pistola, solo a mí me va a llegar ese calor. O si una persona estuviera un poquito lejitos, a cierta distancia, ¿no es cierto que también a esa persona le llegaría ese calor? Entonces, más o menos así sería la electricidad que circula en los cables. Sí es cierto que eh, los electrones, ¿no? Circulan ahí en el cobre, ¿no? Que tienen los cables. Pero esa electricidad, así pasaría algo similar que con esta pistola. No solamente va a llegar a cierto lugar, a cierta parte, sino va a abarcar, o sea, se va como que extender, ¿no? Entonces, porque de hecho la electricidad es más o menos como el calor, porque es una energía, ¿no? Entonces, así como el calor es una energía, la electricidad también es una energía. Entonces, ya, sí se entendió la analogía. O sea, si yo estoy aquí
Pues sí, vamos a ver qué, ¿no? Vamos a ver que esa es una señora que está usando esa pistola, ¿no? Pero si hay alguien cerca por acá, bueno, no tan cerca, vamos a ir un poquito lejos, bueno, tampoco tan lejos, ¿no? Obviamente, ni tan lejos ni tan cerca, un poquito lejitos, pero no tanto, ¿no? Pero tampoco tan cerca, medianamente lejos y medianamente cerca. Podría ser que también le llegue ese calor, el calor de la pistola. Entonces, aunque no esté cerquita, 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 ¿no? O pegadita a la señora, pero aún así le podría llegar ese calor. Entonces, algo similar pasaría con los cables. Entonces, eh, la energía, pues sí, corre, o sea, los electrones corren por los cables, pero la energía no necesariamente se va a quedar en los cables, sino también va a abarcar un espacio externo a los cables, ¿sí? Entonces, y es eso lo que conocemos como el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos ese campo eléctrico que se genera en el exterior de los cables, se vería así, como aparece acá en esta imagen que les mandé. O sea, como esta. Entonces, nos dice que si la carga es positiva, eh, esta carga o sea, la electricidad, ¿no? Que cree la electricidad, o sea, la carga va a generar electricidad, ¿no? Y a su vez la electricidad va, va, este, va a fluir este, eh, afuera de la carga. O sea, en este caso del objeto, ¿no? Por decir, si estamos hablando de un objeto que tiene cierta carga, una carga positiva, o sea, que tiene exceso de protones. Entonces, la electricidad va a fluir afuera de ese objeto, ¿sí? Entonces, lo podemos representar con vectores que están hacia afuera, por ejemplo. Entonces, aquí podemos representarlo así. Aquí lo podría representar con unos vectores que están hacia afuera, así, ¿sí? Así, más o menos así, ¿no? Ahora, si la carga es negativa, es al revés. La energía eléctrica que genere va a generar, ajá, estaría entrando en la carga, o sea, en el objeto. Entonces, en ese caso, los vectores los representaríamos dentro de la carga, o sea, así. Aquí nos va a poner. Estamos más así, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando es negativa, los vectores, o sea, el sentido que tienen, ¿no? Es hacia afuera. Y cuando es negativa, el sentido es hacia adentro, ¿sí? De la carga. O sea, del objeto que tiene esa carga. Entonces, entonces aquí se va por. Entonces ya vieron. De hecho, es lo que observamos aquí, ya se dieron cuenta. Se observan esta imagen de aquí, es lo que observamos. Este que tiene carga negativa, ya vieron cómo están los vectores, o sea, las flechas. Están apuntando hacia la carga, ya vieron. Ya vieron esta. Observenlo bien. Vean este que tiene negativo, un signo negativo. Los vectores están hacia adentro de esta carga. Pero el otro, que tiene carga positiva, los vectores apuntan hacia afuera, ¿ya ven? Ahora bien, pero ya vieron que aquí, al final, ajá, o sea, acá en medio, podemos ver que esos vectores que generan las cargas eléctricas, como que se cruzan, ¿ya vieron? Como que se cruzan acá en medio. Y eso significa que se atraen. Es lo que estaría representando. Estaría representando esa atracción que estarían teniendo esas cargas, o sea, esos objetos con esas cargas, ¿no? Entonces, acá en medio, ya vieron, acá en medio lo podemos ver, como que chocan, por decirlo así, en cierta forma, estas cargas.
O sea, estas cargas, perdón, no las cargas, o sea, la electricidad, mejor dicho. Ajá, o sea, el campo eléctrico que genera, ¿no? Entonces, los vectores que genera la electricidad, eso. Los vectores que genera la electricidad, los vectores que genera el campo eléctrico, eso. Entonces, vemos que aquí, en medio, como que chocan en cierta forma, ¿no? Entonces, ya vieron. Entonces, así vendría siendo cuando tenemos cargas opuestas. Pero del otro lado podemos ver cuando son cargas iguales. Aquí en la derecha, no izquierda, perdón, podemos ver cuando tenemos dos positivos, o sea, cargas iguales, o dos objetos con la misma carga. ¿Qué pasa en ese caso? Pues en medio podemos ver que hay un espacio vacío. ¿Ya vieron? En medio está vacío completamente. No hay nada. ¿Qué significa eso? Que las cargas no se están atrayendo, al contrario, se están repeliendo. Entonces, y observamos lo que había dicho hace rato. En ambas cargas, los vectores están hacia afuera de la carga. Bueno, están apuntando hacia afuera. Y en medio no hay nada. Entonces no se atraen estas cargas, al contrario, se repelen. En cambio, que son cargas diferentes, opuestas, aquí sí, aquí vemos que en medio están chocando estos vectores. Entonces, hay una atracción. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Ya vamos a tener. Nada. Muy bien. Entonces, pues creo que ya. Así que vamos a llegar. Entonces, repasen entonces la guía, ¿no? Y vean, de preferencia, pues vean los videos, las clases grabadas, ¿no? Para que se les quede un poco mejor. Muy bien. Entonces, a ver. mm, Sí, ahí está. Entonces nos vemos la próxima.